Vamos a empezar una serie de mensajes acerca de los atributos de Dios. Vamos a empezar a conocer a Dios, porque no se puede amar ni confiar en alguien que no conocemos. Podemos creer, ¿no? Yo puedo creer que algo o alguien existe, pero ese creer en la existencia de alguien no determina necesariamente que yo confíe en esa persona. Yo puedo creer que existe un príncipe, un rey, un país, pero eso no quiere decir que necesariamente yo tengo una relación de confianza o de cercanía con esa persona o con ese lugar. Y la palabra de Dios nos enseña que la voluntad de Dios es que nosotros le conozcamos. Entonces vamos a estar estudiando acerca de los atributos de Dios. Un atributo se define como algo, como la característica, ¿no? La esencia que tiene algo, ¿no? Cuando van a definir cualquier cosa o una persona, entonces cuando van a hablar de los atributos de alguien, van a hablar de sus características, ¿no? Atributos tangibles e intangibles, ¿no? Por ejemplo, los atributos de una persona pueden ser físicos como internos, ¿no? Tangibles o intangibles. Entonces, si alguien te va a decir, defíname a tal persona, entonces tú vas a decir, no, pues esa persona es alta, de ojos marrones, esos son sus atributos físicos, ¿no? Y sus atributos emocionales, o sus atributos, no, pues esa persona es cariñosa, es amorosa, es divertida. Entonces, los atributos definen quién es alguien, ¿no? Su esencia, su nombre, todo eso. Entonces, vamos a estar estudiando los atributos de Dios, quién es Dios verdaderamente, porque a veces llevamos una religión, ¿no? Decimos, confiamos o creemos en Dios, pero no le conocemos. Ponte a pensar allí donde tú estás, ¿qué conoces de Dios? Si a ti ahora te preguntan qué atributos tiene Dios que te enamoran, que te llaman la atención, que te gustan, ¿no? Porque a veces a uno le pregunto, ¿usted cree en Dios? Y uno dice, sí, yo creo en Dios, pero ¿conoces a Dios? ¿Qué conoces de Él? Y allí muchos se quedan, porque dicen, no, yo sé que Él es bueno, pero hoy Dios quiere hablarnos, amada iglesia, porque Dios quiere llevarnos a otro nivel. ¿Cuántos están listos para ir a otro nivel con Cristo? ¿Cuántos están listos para decirle, Espíritu Santo, revélate a mí? ¿Cuántos quieren algo nuevo de Dios? Dios siempre tiene cosas nuevas y mejores para nosotros. Y pueden decir, Señor, estoy listo, estoy preparada para conocerte más. Porque ese tiene que ser el anhelo de nuestro corazón. No podemos quedarnos religiosos con 4 cosas que sepamos de Dios. Dice la palabra de Dios que lo que de Dios se conoce nos es manifiesto porque Él nos lo manifestó. O sea, yo no puedo darme a conocer a alguien si no quiero. O sea, tú vas a una cita con alguien y dice, ¿cómo te llamas? Y tú callado. ¿Cuál es tu color favorito? Callado. O sea, si uno no se da a conocer, una persona no le va a conocer. Somos nosotros que vamos definiendo, decir, no me gusta el chocolate, no me gusta el café, mi color favorito es el azul. Entonces, todo eso son nuestros atributos, nuestras características. Lo mismo pasa con Dios. Dios es el que se da a conocer a nosotros. Si Él no se da a conocer a nosotros, nosotros vamos a tener una imagen vaga o un conocimiento vago o alejado de Él. ¿Cuántos quieren hoy que Dios se dé a conocer a su vida? Dile, Señor, revélate a mi vida, quiero conocerte más. Quiero conocerte más. Y hoy abro mi corazón, abro mi mente, mi espíritu está dispuesto para que tú me hables. Dile, Señor, revélate a mi vida. Corta toda religiosidad de mí para que yo pueda conocerte más hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como les decía, vamos a estar estudiando los atributos de Dios. ¿Quién es Él? ¿Cuál es su personalidad? Como hemos estudiado varias veces, existen atributos comunicables de Dios que son los que vamos a estar estudiando, como su bondad, su perdón. Esos atributos comunicables quiere decir que Dios quiere que nosotros seamos como Él. Él es bondadoso, Él quiere que seamos bondadosos. Él es misericordioso, Él quiere que seamos misericordiosos. Él es perdonador, Él quiere que seamos perdonadores. ¿Cuál es el objetivo de conocer a Dios? ¿Llenarnos de información? No, ser semejantes a Él, hasta que todos lleguemos. Dios por eso quiere que nosotros le conozcamos, para que nosotros seamos como Él. No para que digamos, yo conozco a Dios y quedarnos con una información. No, es para que digamos, Dios es así. Dios es así. Y para eso nosotros necesitamos experimentar a Dios. Cuando el Señor me daba ese mensaje, me decía, hay personas que le pasa así conmigo.
O sea, tú los escuchas que se han leído toda la Biblia, que leen la Biblia, pero no interactúan con Dios. No han experimentado a Dios. Y es necesario, hermanos, no tener una fe de libro. Porque a la hora de poner eso de libro en práctica nos cuesta. ¿Cuántos han leído cantidades de versículos? Por ejemplo, amar a los enemigos. Usted hasta le puede recitar a la persona, ser manso. Pero cuando nos toca poner en práctica eso, es el problema. Por eso el libro de Santiago nos dice que no seamos solo oidores olvidadizos, sino hacedores. Y el misterio del evangelio no está en qué tanto yo conozco, qué cuánto yo he estudiado la palabra, sino qué tanto soy capaz de ponerla en práctica. Por allí se dice que es mejor saberse un versículo y ponerlo en práctica que saberse muchos versículos y no poner en práctica ninguno. Entonces, yo hacía la comparativa porque por mucho que yo siga estudiando, yo necesito interactuar, poner en práctica este inglés que estoy aprendiendo, hablar con más personas en inglés, relacionarme, practicar el inglés, para que cuando me hablen mi mente ya entienda y empiece a pensar en inglés y tenga más agilidad de speaking and listening. ¿Por qué? Porque practico, porque me relaciono. Lo mismo nos pasa a nosotros con el Señor. A veces tenemos una fe de libro. Sí, yo me sé ese versículo, lo recitas, pero cuando tenemos que vivirlo, no sabemos ni cómo. ¿Sabes por qué? Porque no lo hemos experimentado. Y Dios quiere que nosotros le experimentemos. Ayer estábamos haciendo unas prácticas de hermenéutica con mi hijo. Y entonces yo le decía, vuelve al texto, ¿no? Y vuelve al texto, y vuelve al texto. Entonces yo le decía, es que tienes que extraer lo que el Espíritu dice, ¿no? Vuelve al texto. Y entonces nos reíamos, ¿por qué? Porque hay personas que tratan de leer la Biblia desde su intelecto, desde su razonamiento. Entonces lees la Biblia y en verdad no la entiendes. Lees la Biblia y empiezas a divagar y a decir cantidad de cosas porque tú quieres entender a Dios en lo natural. Y la palabra de Dios dice que Dios es espíritu y los que le adoran, ¿de qué manera deben adorarle? En espíritu y en verdad deben adorarle. Y los que le conocemos y entendemos su palabra, también tenemos que hacerlo en espíritu. Por favor, repita conmigo, inteligencia espiritual. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Escriba allí en el chat, inteligencia espiritual. La inteligencia se define como una persona inteligente, o la inteligencia se define como una persona que tiene la capacidad de entender con facilidad algo. Eso le llaman una persona inteligente. El problema de una persona no es si entiende, sino que si tiene agilidad para entender algo. Una persona que le explica 2 por 2 por 4 y ya se lo cogió, eso lo llaman una persona inteligente. Porque hay personas que son inteligentes, pero no muy inteligentes. ¿Por qué? Porque entienden, pero son lentos para entender. Y vuélveme a explicar que no lo entendí. Y vuélveme a explicar que no lo entendí. Eso no se llama ser inteligente. Las personas cuando hablan de Albert Einstein o hablan de una persona que tiene un nivel de inteligencia, por ahí en estos días salió una noticia de una chica de 14 años que ya se graduó de la universidad porque tiene un nivel de inteligencia muy alto. ¿Qué quiere decir eso? Tiene una capacidad de aprendizaje rápida. Es una persona que cuando lee algo no hay que repetírselo. Entonces, claro, ya estaba con 5 años, ya sabía todo lo de primaria, con 10 años, ya prácticamente 8 años, ya sabía todo lo de bachillerato. Porque es más, cuando las personas son muy inteligentes se aburren, porque eso que les están explicando es demasiado fácil para ellas. Pero la palabra de Dios nos habla de algo que se llama la inteligencia espiritual. Por favor, repita conmigo, inteligencia espiritual. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque yo, para conocer a Dios y entender a Dios, yo no lo puedo hacer desde mi inteligencia natural, y ese es el problema que tienen muchos. Usted los ve y naturalmente son muy inteligentes, entienden todo, pero no tienen inteligencia espiritual. Entonces, aunque leen la palabra, no les es revelada, porque la inteligencia espiritual, ¿de quién viene? De Dios. La inteligencia espiritual viene de Dios, porque ¿quién es el que trae esa inteligencia? Dios, porque Él es el que se revela a nosotros y nos da la capacidad de entender con facilidad los misterios espirituales. Acuérdese que la palabra de Dios necesita ser interpretada porque está escrita ¿qué? En misterio.
Entonces un misterio es algo que está oculto, que no es de fácil entendimiento. Y cuando yo desarrollo la inteligencia espiritual, quiere decir que cuando yo leo esa palabra, a mí me es revelado no el entendimiento natural, sino el misterio que está oculto en ese versículo. ¿Cuántos quieren que Dios les dé inteligencia espiritual? Dígale: Señor, necesito conocerte, pero no desde mi inteligencia natural. Necesitamos, iglesia, desarrollar la inteligencia que espiritual. ¿Y qué quiere decir? Que es una capacidad que Dios me da para entender las cosas que vienen de Él, las cosas que son del Espíritu, que dice que para los que se pierden son locura. O sea, las cosas de Dios no son las cosas naturales, son las cosas del Espíritu, y dice la palabra de Dios que han de discernirse espiritualmente. Y muchos quieren estudiar la palabra desde lo natural. Y usted le pregunta, y eso sí, te dice en el versículo, pero no hay espíritu, no hay discernimiento, no hay revelación en su palabra, no hay entendimiento, no han revelado el misterio, no han sacado lo que está oculto allí, porque quieren entender a Dios desde lo natural. Yo sé que el Espíritu Santo en este momento te está hablando. Y hay personas que están estancadas allí, me dice el Señor. Quieres avanzar, pero estás estancado. Estás estancada, ¿sabe por qué? Porque llevas años queriendo entender a Dios desde tu inteligencia natural. Si tú abres hoy tu corazón con humildad y le dices: Señor, no sé nada, necesito que me des tu inteligencia espiritual, que yo tenga esa capacidad de entender con facilidad las cosas del Espíritu. Las personas que todo lo quieren razonar en lo natural son personas que tienen problemas de incredulidad. Entonces quieren controlarlo todo, porque en su vida natural son así, todo lo controlan. Por eso en Cristo no vale decir que usted era el mejor científico. ¿Estamos entendiendo? Porque tu conocimiento natural y tu nivel de inteligencia natural no, yo donde llego, yo soy competitivo, yo soy el mejor, yo llego, yo me aprendo esto, sí, en el mundo, en tu inteligencia natural, pero en tu inteligencia espiritual no tienes. Por eso vives luchando. Tú vives luchando, pero en lo natural, para demostrarle a la gente qué tan brillante, qué tan inteligente eres. En lo natural sí, pero no tienes inteligencia espiritual, porque esa viene de Dios y va conectado con el discernimiento de espíritu, porque todo es espiritual. Por eso el apóstol Pablo hace la diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual. Dice que el hombre natural no entiende las cosas del espíritu, porque para él son locura, pero el espiritual lo entiende todo, porque se la revela el espíritu. Hay personas que quieren conocer a Dios en lo natural, con su inteligencia natural, y hoy Dios te está diciendo: tu inteligencia natural no te sirve para mi reino, porque la inteligencia espiritual es mayor que la natural. Por eso en el reino de Dios solo el que se humilla es exaltado, porque yo, para recibir esa inteligencia espiritual, necesito humillarme delante de Dios y decirle: no sé nada, a ti me rindo, enséñame, porque no sé nada de inteligencia espiritual. Eso solo viene de Dios. Y como estudiábamos, hay algunos que quieren levantar su trono sin Dios, bajo su inteligencia natural. Y por eso es un espíritu anarquista, un espíritu competitivo, un espíritu del mundo. Un espíritu que no proviene de Dios. Cuando yo quiero entender a Dios y mostrarles a otros que yo tengo de Dios desde un entendimiento natural, pero cuando vamos a ver esa persona, aunque hable mucho de Dios, está seca, no tiene nada del espíritu, porque todo lo que dice es producto de una inteligencia natural que está acostumbrado a donde ha ido a manifestarla, pero no en el espíritu, hermanos. Y ahí es que tenemos que respetar a Dios. No podemos jugar con Dios. Nosotros necesitamos conocer y experimentar a Dios. ¿Cuántos quieren salir de una fe de libro? Como mi inglés, un inglés de college. Hay que experimentar a Dios. Hoy vamos a hablar de un hombre que desarrolló inteligencia espiritual y que él experimentó a Dios.
Y que cada salmo que salía de su boca no era producto de que él se había leído la Torá ni el Tanakh. No, cada salmo que salía de la boca de David era producto de que él había experimentado todo eso que Dios decía acerca de él. Y Dios quiere que nosotros tengamos una relación con él de experiencias, no de libro. No, yo me sé 2 Corintios 5:17, no, y eso empiezan a deletear. Y usted le dice, no, si allá dice tal cosa. Pero Dios dice, ¿lo has vivido? ¿Has experimentado eso conmigo? No. Porque yo para experimentar a Dios necesito su revelación. Necesito una relación cercana. Y Dios solo tiene relación cercana con los humildes. Entonces, si usted va delante de Dios, ay, yo me lo sé todo, es que yo siempre he ocupado el primer lugar, yo siempre he sido de los mejores, es que yo soy el más interesante. Yo digo, no, yo al altivo lo miro de lejos, yo a ti no te voy a enseñar nada porque tú eres inenseñable, tú todo te lo sabes. Entonces no tenemos jamás acceso a Dios. Y es triste, amados. Es triste que duremos años leyendo un libro y aprendiendo acerca de un libro de alguien que en verdad no conocemos porque no lo hemos experimentado. Y Dios quiere que nosotros le experimentemos. Y David experimentó la bondad y el perdón de Dios. David pudo conocer de manera cercana muchos atributos de Dios. Y hoy vamos a hablar de 2 atributos que David no leyó en la Biblia, no, los experimentó. Por eso salían de su corazón. Salían de lo profundo de su corazón porque él había vivido eso. ¿Y eso qué quiere decir? Que eso que estaba escrito de Dios, él lo vio, lo experimentó, lo vivió. Por eso salían esos salmos tan profundos. Cada salmo de David habla de una experiencia de vida con Dios. Por eso son tan profundos. Hoy te pregunto, ¿qué tanto has experimentado a Dios? ¿Le conoces o lo has leído? ¿Qué tanto tú puedes decir, Él es así? ¿Y por qué Él es así? Porque yo viví esta experiencia con Dios. A mí me gusta mucho la canción que cantábamos ahora. Yo he visto tu bondad, Señor, en mi vida. Esas frases a mí me entran a lo profundo del corazón porque yo he visto la bondad de Dios. Por eso yo sé que lo que yo he experimentado con Dios, nadie me lo puede arrancar. He aprendido a no escuchar a mucha gente, aunque digan lo que digan. ¿Sabe por qué? Porque lo que yo he vivido con Él y lo he experimentado, nadie me lo puede quitar. Y esa es la fe verdadera. Esa es la fe verdadera, una fe de experiencia. Porque cuando tú has experimentado a alguien, has compartido con alguien, has visto su bondad, su amor, su misericordia, así otro te vengan a ofrecer algo, tú vas a decir, no, yo lo conozco. Yo sé cómo es Él, yo lo he experimentado, yo he compartido con Él. Por eso yo sé que eso que esa persona está haciendo no viene de Él. Por eso es tan importante yo conocer a Dios, amada iglesia, para no ser engañados. Por eso en los últimos tiempos tantos van a ser engañados porque llevan una fe del libro, mas no una fe experimental. La experiencia le lleva a uno a reconocer y a saber quién es esa persona. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a discernir entre lo que viene de Él y lo que no viene de Él. Un hijo de Dios no puede recibir todo lo que le ofrecen. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar. Y cuando alguien te viene a decir algo, tú dices, no, yo a él lo conozco. Yo sé que él jamás haría eso. Yo sé que él jamás diría eso. Por eso hay personas que vienen a decirme cosas y le digo, no, tú no le conoces. Él jamás haría eso. No, es que esto debe ser castigo de Dios. Le digo, no, estás equivocado. Porque yo he visto tu bondad, Señor, en mi vida. Yo he experimentado la bondad de Dios. Yo he experimentado el perdón de Dios. Yo he experimentado la misericordia de Dios. Por eso cuando alguien te viene a decir, ay, es que Dios no existe. A mí que ni se atrevan a decirme que Dios no existe. Problema suyo. Pero lo que yo he experimentado con Él, para que usted me venga a decir que Él no existe, cuando yo lo he visto actuar en mi vida. Entonces no me importa lo que tú me digas porque yo lo he experimentado. Y si Él no existiera, yo no estaría hoy aquí de pie. Para mí la mayor evidencia que Dios existe es que yo estoy de pie enfrente de ustedes hoy hablando esto. Entonces no me importa que otros digan y comenten que si usted puede, que si no puede, que si hay mujeres pastoras, no hay mujeres pastoras, que si esto es posible, que si usted fue llamada, que si usted no fue llamada, que eso es aprobado. Usted hable lo que quiera. Yo lo he experimentado a Él y sé por qué estoy aquí. Problema suyo que usted no lo conoce, pero yo he aprendido a conocerle.
un poquito. Y eso es lo que me tiene aquí de pie, porque lo he experimentado. Estamos entendiendo. El tener una relación con Dios, el experimentar a Dios, nos da una fe firme, nos da fortaleza en medio de las adversidades, que aunque a veces desmayemos, nos desanimemos, viene y dice, como decía David: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de esos beneficios. Cuando viene a mi vida el desánimo, cuando vienen a mi vida malos comentarios, cuando vienen a mi vida cosas feas, en mi alma me dice: Yarley, no olvides quién ha abierto el mar para ti más de una vez. No olvides quién fue a rescatarte el hoyo cenagoso. No olvides, Yarley, quién se acordó de ti y te ha amado con amor eterno. No olvides ninguno de sus beneficios. Por eso el Señor le recordaba a la nación de Israel una y otra vez. Le recordaba: recuerden lo que yo hice. Por eso Dios despliega su poder. Y cuando Dios despliega su poder, su grandeza sobre nuestra vida, es difícil que alguien le venga de hablar a uno de un Dios del libro, que Él se lo ha inventado. Porque muchos, por ahí dicen que no hay mejores teólogos que los de cierta religión, que no voy a mencionar el nombre. Dicen que los mejores teólogos son ellos. Estudian en latín, estudian en diferentes lenguas la Biblia, pero vaya, pregúnteles cuánto han experimentado a Dios. Conocí el testimonio de un pastor. Estuvimos viendo el video con mi esposo y con mi madre. Un hombre que fue pastor, o sea, fue a seminario, estuvo en el seminario, se formó como pastor, salió, lo mandaron a una iglesia de pastor y él no conocía a Dios. El hecho de que yo estudie la palabra y memorice la Biblia no quiere decir que yo conozca a Dios. No confunda. Yo necesito vivir lo que allí está escrito. Yo necesito, por eso Dios en ocasiones nos va a pasar por situaciones que nosotros no entendemos. Señor, ¿y yo por qué esta situación? El Señor dice: a través de eso me vas a conocer. Vas a ver mi poder. Yo hoy les confieso, en ocasiones tengo un choque personal por mi estructura de vida. Porque, como les he dicho, yo a los 14, 15 años ya sabía y tenía claro que iba a hacer con mi vida planificada, organizada. Y yo he pasado por unas cosas tan duras, tan difíciles, que usted no se imagina. Y jamás yo pensé vivir esas cosas. Jamás. Jamás. Ni mentalmente ni emocionalmente estaba preparada para vivir esas cosas desde mi entendimiento. Pero yo le aseguro que cada una de esas cosas y de esos procesos, que otros no lo han entendido, pero yo sí los he vivido, me han llevado a conocer más a Dios. Porque si yo hubiese tenido la vida que yo quería y que yo había planificado, quizás tendría una fe de libro a día de hoy. Entonces Dios permite circunstancias en nuestras vidas, porque a través de esas circunstancias nosotros le vamos a conocer. Por eso necesitamos confiar en Él. Necesitamos confiar en Él aunque estemos pasando momentos difíciles. Decirle: Señor, ¿qué plan y qué propósito tienes tú? ¿Qué quieres revelar a mi vida a través de esta situación que estoy pasando? ¿Qué características, qué atributos de ti quieres revelar a mi vida? Si yo le digo a usted: Dios es misericordioso, no es porque lo he leído, lo he vivido. Si yo le digo: Dios es perdonador, lo he vivido, he visto el perdón de Dios. La gracia de Dios la descubrí hace unos años, porque no conocí a gente que va a la iglesia pero no sabe qué es la gracia de Dios. Hermano, es necesario salir de ese evangelio de libro, ese evangelio religioso donde yo me invento mi propio Dios, aunque lea la Biblia, pero no lo experimento porque no permito que Dios procese mi vida, que Dios me pase por situaciones, permita que yo entre a situaciones donde luego su nombre es glorificado y exaltado. David, a los 17 años, ya él estaba con sus ovejitas allá tranquilo, y Dios lo llama. Le tocó aguantarse casi 13 años o 10 años de persecuciones, y él no sabía que a través de esas persecuciones Dios estaba formando el carácter de él. Y en medio de esas situaciones que él vivió huyendo de Saúl: Señor, tú me metiste en este paquete, yo estaba ya con mis ovejas y me llamaste. Yo no me autonombré. A David siempre los hijos de Saúl lo acusaron de usurpador, que él se había nombrado, que a él nadie lo había puesto ahí. Y Dios luego demostró que él no era ningún usurpador y que él lo había escogido. Pero es Dios el que lo llama, y en medio de esa persecución, ¿sabe qué pasó? Dios fue formando en él el guerrero que necesitaba la nación de Israel. Entonces nosotros vamos a experimentar y vamos a pasar por situaciones que Dios va a permitir en nuestra vida, iglesia,
para que le conozcamos. Por eso necesitamos confiar en Él en medio de esos momentos difíciles. Mis mayores momentos de aflicción y de dolor me han llevado a conocerle, a experimentarle a Él. Porque es muy fácil leer un versículo y repetirlo como loro, como hacen muchos. Pero decir, lo he visto actuar de una manera poderosa y sobrenatural. Y sé que solo Él podía hacerlo, nadie más. De esto se trata la verdadera fe. Una fe inquebrantable donde nadie te puede decir Dios no existe, donde nadie te puede decir y tú no puedes dudar, ¿será que Dios existe? Cuando nosotros experimentamos a Dios, es imposible que nuestro corazón y nuestro espíritu dude de la existencia de Dios. Porque Dios permite que veamos su poder desplegado, así como hizo con la nación de Israel. Yo he visto el poder de Dios desplegado de una manera sobrenatural en mi vida. En los últimos años Dios me ha llevado a conocerle como aquel que me defiende de mis enemigos. Y me dice, no hagas nada, que yo mismo me encargo. Yo digo, Señor, yo no tengo enemigos. Me dice, no, tú no eres enemiga, pero yo sí de ti. Y yo me encargo, no te preocupes. Y veo cómo Él lo hace. Sin yo meterme con nadie, sin quitarle nada a nadie. Él lo hace. Porque una de las cosas, aunque suene fuerte, una de las cosas que garantiza la relación con Dios es la victoria sobre nuestros enemigos. Por eso Jesucristo dice, hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo el estrado de sus pies. Jesucristo también tuvo la victoria sobre sus enemigos cuando estuvo aquí en la tierra. Y hay dos salmos que a mí son casi mis salmos favoritos, y en momentos de aflicción los he recitado y Dios me ha fortalecido. Uno de ellos se lo escuché a un pastor hace muchos años, más de 15 años. Estaba pasando yo por una situación difícil y jamás se me olvidó ese mensaje, porque ese mensaje tenía espíritu. Y es el Salmo 121. Y ese Salmo 121 nace de una situación que David estaba pasando, porque mira, nosotros experimentamos la bondad de Dios no cuando todo está bien. Nosotros experimentamos la bondad de Dios cuando estamos mal. Y usted sabe que en el Antiguo Testamento, sobre todo en los libros de los reyes, habla de que todos los dioses los ponían en lugares altos. En lugares altos. Y allí la gente iba a los lugares altos. Cuando usted lea el libro, los reyes se va a dar cuenta, iban a lugares altos. Algunos no pudieron eliminar a todos los dioses porque estaban en lugares altos. Entonces los dioses los ponían en montañas, en lugares altos. Y David un día se para y dice, Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿Qué estaban en los montes? Los dioses. Porque cuando nosotros tenemos momentos de turbación, vamos a ver quién me ayuda, quién me saca de esa situación, cómo. Y en ocasiones hay personas cristianas que han ido hasta donde brujos siendo cristianos. De la misma desesperación como hizo Saúl, que se fue a buscar a esa bruja. Hay cristianos que van, yo quiero ver, que me lean las cartas, el tarot. Buscan a alguien que les diga algo y verdad, que una profecía, no sé. Alguien que me preste dinero, no sé. Cuando estamos en desesperación, buscamos esos dioses. Buscamos esos lugares altos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y David se para y dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Hay muchos dioses que yo puedo pedirle ayuda, pero él dice, mi socorro viene del Señor. Él es mi único Dios y mi único Salvador. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Yarley. Yo leo ese salmo. Ponga su nombre allí. Vamos al Salmo 121 y leámoslo juntos y ponga su nombre allí. Yo no sé por qué situación estás pasando, pero yo te digo, si tu Dios y tu Salvador y tu Redentor es Jesucristo, vas a salir de esa situación, sea la que sea. Alza hoy tus ojos a los montes y verás que tu socorro, que tu ayuda viene del Señor. Descansa hoy. Yo he descansado mucho en este salmo. Este salmo a mí me ha fortalecido muchas veces, y cuando digo, Señor, es que no te veo, no voy a salir de ahí, y digo, mi socorro viene del Señor. Y dijo David, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? David sabía, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Estaba confesando el poder de Dios. Dijo, no dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. O sea, Dios va a estar pendiente para ayudarme. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Patricia, el que guarda a Marta, el que guarda a Camilo, Alexander, el que guarda a Patricio. Pon el nombre que quieras allí, pon tu nombre, diga, Señor, tú eres mi guardador. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, porque el Señor es mi guardador.
El Señor es mi sombra, mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor me guardará de todo mal. Si está lleno de temor, de duda, dile: Señor, tú me vas a ayudar. Tú me vas a ayudar. Él guardará mi alma. El Señor guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Amén. Los salmos son oraciones de alguien que experimentó la bondad y el poder de Dios en su vida. Y otro salmo que a mí me llena mucho, he llorado muchas veces orando con él, es el Salmo 18. Porque David escribe ese salmo cuando Saúl lo estaba persiguiendo. Pero mira lo que había, vamos al Salmo 18, amada iglesia. Mira lo que había en el corazón de David para Dios. Te amo, oh Señor. Te amo, oh Señor. Fortaleza mía. ¿Qué significa Dios para ti? ¿Qué significa Dios para ti? Porque este salmo me habla de relación. ¿Qué significa? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Él es real, Él es verdadero. Y David lo sabía, Él lo había experimentado. Le decía: te amo, Señor, fortaleza mía, Señor, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Sabe cuándo se prueba la relación de nosotros con Dios? En los momentos difíciles. ¿Cómo reaccionamos? Como nosotros reaccionemos va a demostrar la relación que yo tengo con Dios. Si yo salgo a los lugares altos a buscar cómo me defiendo, cómo me paga lo que me hizo, cómo actúas cuando alguien se mete contigo, cómo actuamos cuando vivimos situaciones difíciles, va a demostrar mi relación con Dios. Busca los lugares altos a ver qué Dios me va a ayudar. O dices: te amo, oh Señor. Señor, mira lo que estoy pasando. Estoy sufriendo en medio de este dolor. Tiene que haber esa relación de cercanía, Señor. No entiendo por qué estoy viviendo esto, pero yo creo que tú eres mi Dios. Ayúdame. No es un libro. Yo quiero ver tu bondad. Quiero ver tu poder en mi vida, Señor. Ayúdame. Haz oraciones que salgan del corazón. No hagas oraciones religiosas. Yo muchas veces digo: mis oraciones, mi devocional es hablar con Dios. Y yo le digo: Señor, ¿y qué opinas de esto? Señor, mira, ahora este salió con esto. Ahora esta me ha salido con esto. Yo hablo con Él. Digo: Señor, dime qué voy a hacer en esta porque no sé qué hacer. Yo voy delante de Él y hablo con Él. Hablo. Señor, gracias por este día. Gracias para que estuvieran intercediendo cuando están en su devocional personal. Señor, y bendice a tal y bendice. Por favor, estás con tu amado. Estás con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Estás con el único que le puedes contar de todo y no se va a asombrar. Aprovecha. Yo cuando estoy con el Señor, yo me siento. Le digo: Señor. Le digo: Padre. Y empiezo a contarle. Digo: Señor, no sé aquí. Ilumíname qué tengo que hacer porque esto está complicado. También reconozco mi falta. Le digo: Señor, sé que estuvo mal. Me pasé. Ayúdame. Sé que a ti no te agrada eso que hice. No me pase. O a veces llego y Él me dice: te pasaste 3 pueblos, Yarley. No me gustó lo que hiciste. Y yo: es una relación. Es una relación. ¿Cómo es tu devocional? Empieza a orar por las naciones, empieza a orar por todo el mundo. No, aprovecha ese su momento de intimidad. Te amo, Señor. Fortaleza mía, Padre. Tú has visto lo que me dijeron, has visto lo que yo dije, vi cómo reaccioné. Este salmo no es de cualquier persona, es de una persona que tenía relación con Dios. Y hay personas que quieren que Dios los lleve a ser reyes, pero sin relacionarse con Él. No. Primero, yo quiero darte un consejo. Si lo quieres recibir, si tú quieres servir a Cristo, si tú anhelas un ministerio, primero anhélale a Él. Primero preocúpate por conocerle a Él, no por hacer cosas para Él. No le interesa mucho, no. Él está interesado en que primero le conozcamos a Él. Porque Dios no pone en lugares, posiciones altas a personas que no le conozcan a Él. A David le dio un reino sempiterno, su descendencia, aunque David pecó, pero él sabía a quién le estaba dando lo que le estaba dando. Se lo estaba entregando a alguien que cuando estaba en oración le decía: te amo, oh Señor,
fortaleza mía, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación. Invocaré al Señor, que es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Versículo 6, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. David conocía a quién se dirigía. Él tenía una relación cercana con Dios. Yo le invito a que se lea todo el Salmo 18. Voy a pasar voy a continuar el versículo 16, se lo puede leer todo en casa, se lo invito, porque tenemos más salmos para leer. Versículo 16 dice, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas el Señor fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. El Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos del Señor y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él. Fui recto para quién. ¿Quién es el que lo mira a uno? ¿Quién es el que sabe todo lo que uno hace? Él. Y el problema es que a veces para Dios no somos rectos. Iglesia, aprendamos que no importa que todo el mundo nos aplauda si Dios no nos aplaude. Y David decía, fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. O sea, Dios sabía que él había actuado correctamente, por lo cual me ha recompensado el Señor conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de ¿quién? De su vista. Preocúpese y preocupémonos, porque lo que hagamos, Dios lo apruebe. No importa que los demás no lo aprueben. Después que él lo apruebe, victoria hay. Pero si los demás lo aprueban y Dios no lo aprueba, hay derrota. Se lo aseguro que hay derrota. Versículo 25, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. ¿Qué pasa con los ojos? Las personas altivas terminan siendo humilladas tarde o temprano. Tú encenderás mi lámpara, Señor, mi Dios. Alumbras mis tinieblas, contigo desbarataré ejército y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Él conocía a Dios y él sabía que a Dios no le podía engañar saliendo con mentiras y engaños y que Dios lo iba a respaldar. Él sabía que el Dios de Israel no iba a estar con él si él no era recto. Y acrisolada la palabra del Señor, escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo el Señor? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me dice a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad, ¿tu qué? Benignidad me ha engrandecido. Él sabía que él estaba donde estaba porque Dios era bueno, porque Dios es bueno. David experimentó y conoció la bondad de Dios. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Pero David, ¿por qué hacía eso? Porque David hacía lo que le daba la gana. Ay, no, Dios está conmigo. Señor, ¿voy a la guerra o no voy a la guerra? Confírmame si tengo que ir a la guerra y tú vas a ir conmigo. No, yo puedo solo. Yo puedo solo. Dios ya me eligió, no. Señor, ¿vamos o no vamos? Señor, dime qué hago. Una dependencia total tenía David de Dios. No tenía espíritu independentista. Él no quería levantar su trono, ni quería moverse conforme a su sabiduría y su inteligencia natural. Le aseguro que David tenía inteligencia espiritual. ¿Sabe por qué? Porque las estrategias de guerra se las daba el mismo Dios. No eran estrategias naturales. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. ¿Quién le dio todas las estrategias de guerra? El mismo Dios. Clamaron y no hubo quien los salvase, aún al Señor, pero no los oyó, y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí
Me obedecieron, los hijos de extraños se sometieron a mí, los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. ¡Viva el Señor! ¿Cuántos pueden decir conmigo? Vamos a repetir ese versículo. Iglesia, por favor. Versículo 46 decía David, ¡viva el Señor! Repite conmigo, ¡viva el Señor! Y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Que esa me gusta mucho, porque él alababa al Señor y decía, Señor, tú eres el que me salva, tú eres el que me libra. Constantemente David sabía a quién seguía y a quién servía. El Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantaron contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Señor, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Dios le prometió un reino sempiterno. David conocía tanto a Dios que cuando él pecó y Dios lo confrontó, él no se excusó. ¿Sabe por qué? Porque David sabía que Dios no tenía por inocente al culpable. Hay personas que llevan una relación con un Dios permisivo. O sea, que Dios es bueno con ellos, da igual lo que hagan. O sea, que yo violo los mandamientos de Dios, yo paso por encima de Dios, pero Dios está conmigo. No, David sabía que no era así. Y por eso cuando él peca, vamos al Salmo 51, amados. Salmo 51. Mira lo que dice David. David sabía que Dios no tenía por inocente al culpable y que el juicio de Dios iba a venir sobre él. Porque los que conocemos al Señor sabemos que Dios nos defiende cuando nosotros hacemos lo correcto. Pero hay gente que porta es que el Señor me hará justicia. El Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Y usted ha portado igual de mal que otro. No, usted no conoce al Señor. Para yo ir delante de Dios, que Dios me defienda delante de mis enemigos, les aseguro que hemos tenido que hacer las cosas bien, perdón. Hay personas que reclaman una justicia que Dios no le va a dar porque usted ha hecho las cosas mal. No le conoce a Él. Cuando yo he hecho también lo malo, yo tengo que ir a humillarme delante de Dios y decirle, Señor, perdóname, porque yo también he sido un grosero, un patán, y tú no me vas a respaldar mi patanería ni mi grosería. Tú no. Dios no tiene por inocente al culpable. Aprendas esa ley. Dios defiende al recto. Dios defiende al íntegro. Dios defiende al que anda con transparencia y verdad. Pero si usted anda con hipocresía, con doblez, con altanería, con crítica, con murmuración, Señor, defiéndeme, Dios no le va a defender nada. Cuando yo voy a pedir, vea, yo pido siempre misericordia. Usted nunca pida justicia. Cuando usted va a pedir a justicia delante de Dios, usted tiene que revisarse. Pero revísese bien que usted haya hecho lo correcto delante de Dios. Porque si usted dice, Señor, la justicia es porque Dios va a hacer lo recto. Dios va a hacerlo. Bueno, me ha dicho que es justicia y el más culpable era usted. ¿A quién le van a cortar la cabeza primero? ¿Cómo se dice? A usted. No pida justicia. Antes de uno ir a reclamar algo delante de Dios, primero me tengo que revisar yo. Señor, lo que he hecho es agradable delante de ti. Señor, en verdad he sido fiel. Señor, en verdad he sido correcto. Señor, he tratado bien a esta persona y le he amado. He sido honesto, honesta. Y Dios te lo va a decir. No has sido un hipócrita. ¿Qué te quejas? Cambia primero, arrepiéntete y restaura el agraviado. Es otro principio bíblico. Cuando yo he hecho lo malo, yo tengo que restaurar en la medida que me sea posible al que yo he dañado. Amados, las cosas con el Señor son serias. Por eso cometemos tantos errores, por la ignorancia. Porque algunos llevan una fe de libro, pero con una inteligencia natural, no con una inteligencia espiritual que lleva consigo revelación del conocimiento de los atributos y la personalidad de Dios. Llevar una relación con Dios implica conocer a Dios. Y David conoció a Dios. Y cuando pecó, él le dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Él no pidió justicia. ¿Qué pidió? Cuando uno peca, siempre que usted peca, pida misericordia. Aprenda esa fórmula, hermano. Por favor. De estar pidiendo justicia, viendo que usted ha hecho lo malo también. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David reconocía que él se había rebelado contra Dios. ¿Por qué se había rebelado? Porque había ido en contra de algo que él sabía que a Dios no le agradaba. No, yo no soy rebelde. Siempre que vamos en contra de Dios, nos rebelamos contra Él. Que se alábame más y más de mi maldad. No, yo soy muy buena gente. Yo hice eso, pero sin mala intención. David no se puso como excusa. Él dijo, no, en mí hay maldad. Señor, si yo hice eso es porque yo soy malo, se acabó. Pero nos cuesta reconocer nuestra maldad. Usted quiere desarrollar una relación con Dios genuina, aprenda a reconocer su maldad delante de Dios. Señor, sí. No soporto a esta persona. No la soporto.
De verdad, reconozco que en mi corazón hay estos sentimientos terribles. No, a mí no me cae mal. No, yo no tengo nada en contra de él. No, yo no estoy cargado. No, y por dentro no lo pueden ni ver. No, usted a cualquier persona le puede decir eso. Fingir, pero a Dios no vaya a hacer eso con el Señor. No, vaya y dígale toda la verdad que hay en ese corazón sucio y perverso a Dios. Vaya, dígale. Pero con Dios no tenemos que fingir. David no lo hizo. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Señor, le tengo una envidia horrible. Quisiera tener todo lo que ella tiene. Quisiera estar en el lugar que ella está. Limpia mi corazón hacia ella. Y ayúdame a amarla. Ay, esas son las oraciones ungidas y poderosas. Y el Señor frota las manos y dice, ese es mi hijo. Habla con verdad, esa es mi hija. Voy a lavarlo, voy a limpiarlo y voy a hacer que levante una relación saludable. No, yo, si a mí me cae bien, si yo le tengo cariño. No, el Señor sabe que, madre mía, hay cosas ahí tan terribles. Vaya delante de Dios y sea honesto. No lo soporto, no la soporto, Señor. Y sé que estos sentimientos no vienen de ti, porque tú jamás vas a poner en mi corazón sentimientos de maldad, de envidia y de perversión hacia nadie. Lávame más y más de mi maldad. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame mi pecado. Porque yo reconozco, decía David. Ay, van y le dicen, mira, ay, yo no lo veo así. Hay gente que nunca reconoce su maldad. No, pero yo no lo hice. No, reconozca, no pasa nada, que Dios ya sabe que somos pecadores. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. ¿Sabe contra quién es el que pecamos primero? Contra Dios. David no se puso con excusa. No, es que, a ver, el Urías, es que, no se puso con excusa, Señor, la embarré. O sea, yo el primero que fallé fue a ti, porque tú fuiste el que me pusiste de rey. Mira cómo me he comportado. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad. ¿En lo qué? ¿En lo qué? En lo íntimo. Si hay lugar donde yo tengo que ser sincero y dejar que salga toda esa basura, es en mi devocional personal. Él ama la verdad en lo íntimo. Señor, la verdad, a mí me gustaría eso. En mi corazón hay esta ambición. Lo reconozco delante de ti. Quítamelo, Señor, que eso no está bien. No, yo no. Yo a todo mundo quiero. Yo no tengo malos deseos. Yo no tengo malos sentimientos hacia nadie. O sea, María Teresa, yo no sé. No, sea honesto. Nadie me cae bien. Hay gente que es así, tiene esa tendencia, que casi todo el mundo le cae mal. Sea honesto y Dios le va a cambiar el corazón. Dios cambia a una persona honesta. He aquí, amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Me has hecho comprender que sabiduría, usted cree que esa sabiduría era terrenal, animal, diabólica, no era sabiduría de Dios. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. David sabía que eso que él había hecho era maldad y lo hizo porque en él había maldad. Cuando hacemos lo malo porque nosotros hay maldad, no podemos ponerle otro nombre. No, pero yo no lo hice con mala intención, yo no quería. No, maldad y se acabó. Lo hice porque en mí hay maldad. No hay que excusarse. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti ni quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré, Señor, cuando tú me limpies, cuando tú obres en mí, cuando tú me transformes y tu carácter se empiece a formar en mí, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Le diré, mira, eso que usted está haciendo no está bien, pero no porque lo leí en el libro, no, porque yo lo hice y sé que no está bien. Yo hablo tanto de la obediencia, ¿sabe por qué? Porque yo fui muy desobediente con Dios. Muy desobediente. Entonces yo por eso machaco tanto la obediencia, la obediencia, la obediencia. Entonces enseñaré a los transgresores sus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Fueron muchos años de desobediencia con Dios, muchos. Que Dios me hablaba y yo le decía, no, yo no voy a hacer eso así, descaradamente. Yo era así. No respetaba a Dios. Y hay gente que no reconoce que no respeta a Dios. Creía en Él y decía que lo amaba, pero hacía lo que me daba la gana. Yo no respetaba a Dios. Hasta que un día me dijo, te voy a enseñar a respetarme, Yarley. Y vaya que lo aprendí. Por eso hablo tanto de la desobediencia. Mira, usted y yo no empezamos una relación genuina con Dios hasta que no aprendemos a obedecerle y a respetar su palabra. Lo demás es pura fachada. Finjo un evangelio y quiero fingirle a todo el mundo. Pero el verdadero evangelio en una vida empieza cuando empieza a obedecer lo que Dios dice. No me eches. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, versículo 10, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Él ya sabía lo que había experimentado Saúl.
que era una vida sin el espíritu atormentado. Dijo, no, Señor, perdóname, pero yo no quiero vivir eso, no quiero experimentar, qué cosa tan horrible. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Los que tenemos comunión con Dios tenemos que vivir en paz. Esas personas que vienen angustiadas todo el tiempo, eso no viene de Dios. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Por qué yo puedo enseñar? Dice, los pecadores se convertirán aquí porque hay autoridad. Usted es el más rebelde. No, yo quiero. Y yo le dije a mi Blessy que eso estaba mal. Yo le dije a mi Blessy que ore y confía en él. Bueno, usted ora y confía en Dios y usted hace eso. ¿Usted con qué autoridad va enseñándole a otros lo que usted no hace? Eso es hipocresía. Estamos hablando aquí en familia y en verdad. Usted le puede decir a alguien, mira, la palabra de Dios dice esto. Pero hay unos que uno lo escucha hablando y uno dice, madre mía, este es el padre de la obediencia. Y uno sabe que eso que le estás diciendo a los otros es mentira porque tú no lo pones en práctica. Yo la palabra de Dios no tengo que dejar de enseñarla. Yo tengo que decir, la palabra de Dios dice eso, si yo no lo practico. Pero yo cómo voy a enseñarle a alguien algo como yo lo practicara y no lo practico. Hipocresía. Falsedad. Quiero dar una falsa imagen de lo que no soy, de lo que no tengo. David dijo, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son, ¿cuáles son los sacrificios de Dios? No, yo hago esto en la iglesia, yo hago eso, pero ¿cómo está mi corazón? Hacia Dios y hacia los demás. Sacrificios que a Dios no le llegan. Ay, hay gente que va decepcionada de las iglesias. Y yo hice esto, y yo hice más acá, y yo hice esto, y el Señor dijo, sacrificios. Holocaustos que yo no pedí. Porque no quiere sacrificio, que yo lo haría, no quiere holocausto. A Dios no nos está pidiendo que hagamos cosas, Dios quiere que le obedezcamos. Pero como es más fácil hacer cosas que obedecer, entonces lo tapo, haciendo cosas. Pero lo que Dios verdaderamente me está demandando no lo hago. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Al que va delante de Dios en su devoción a decirle, Señor, tengo estos problemas, tengo estas debilidades. Ayúdame. Ayúdame porque yo quiero hacer tu voluntad, Padre. Jamás Dios va a despreciar un corazón que se acerca con sinceridad y con humildad. Jamás. Da igual el pecado que hayamos cometido. El corazón de Dios está abierto y sus brazos están abiertos para decirme, hijo, estoy feliz que hayas reconocido tu pecado y tu maldad. Ven a mis brazos. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los... ¿Entonces qué? Cuando yo voy y confieso mi maldad y reconozco mis debilidades. Y reconozco que eso que yo estoy haciendo para Dios jamás va a compensar lo que Dios verdaderamente quiere que yo haga. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo llevo una vida íntegra delante de Dios, cuando yo voy delante de Él, soy honesto, confieso mi maldad, reconozco mi pecado delante de Él, ahí sí esas cosas que yo hago le agradan a Él. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, porque eso que yo estoy haciendo para Dios es una manifestación, es una demostración de mi gratitud, pero detrás de una honra, de un respeto en lo íntimo. A Dios nadie lo puede engañar, amados. A Dios nadie lo puede engañar. Y hoy el Señor una vez más está con los brazos abiertos diciendo, ven y confiesa tu maldad. Ven, confiesa tu pecado. Ven y confiesa tus sentimientos oscuros y tus deseos oscuros. Porque entonces tus sacrificios serán gratos delante de mí. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Entonces Dios dirá, qué bonito canta mi hijo, me encanta. Y el diablo dirá, y este no estaba pecando, sí, pero él fue y confesó. No me importa, ya me confesó, reconoció su maldad y me pidió que lo limpiara. Me encanta su alabanza. Qué bonito canta mi hijo. Qué bonito, me encanta lo que hacen mis hijos para mí. ¿Sabe por qué? Porque ellos están clamando y orando, Señor, límpiame, examíname. No quiero ser el mismo, no quiero ser la misma. Me gusta todo lo que hacen, el servicio. Oh, estos sacrificios me gustan, me agrada todo lo que hacen por mí. Pero estoy lleno de altivez, de soberbia, va tratando mal a la gente, hablando mal. Da igual, amados, como si usted dona 1 millón, 10 millones de euros, a Dios no le importa nuestros dones ni nuestra inteligencia natural. A Dios le importa un corazón que reconoce su pecado, su maldad delante de Él y dice, Señor, transfórmame, límpiame, esto a ti no te gusta.
Todos los días confiese delante de Dios su pecado. Dígale, Señor, transfórmame. Pero no es que confieso y sigo en lo mismo. Dice, el que confiesa y se aparta. Vamos al Salmo 32 para terminar. Salmo 32. Dice la palabra, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Bienaventurado el hombre en a quien el Señor no culpa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Usted cree que Dios no se da cuenta de esos sentimientos oscuros y esos deseos perversos? Claro que sí. Y los que montan, que hablo con este y monten, el Señor sabe todas las que ha montado y el paripé, todo lo sabe. Empiece a confesar a partir de hoy su maldad delante de Dios. ¿Cómo ha sido su servicio? ¿Cómo ha sido su relación con Él? Señor, perdóname, porque no he hecho las cosas para ti. Lo hacía con un interés. No importa, amado, no importa. Dios ya lo sabe. Él está esperando que vamos y reconozcamos nuestra maldad para que nos pueda limpiar. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor de sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Usted no tiene que ir a confesarle nada al Señor, dice la palabra. Confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Por qué es tan importante la confesión? Ay, Dios ya sabe que pequé. No, la confesión permite que Dios me limpie de toda maldad. Por eso dice, si confesáis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Cuando uno peca, hay una maldad detrás que Dios tiene que limpiar y arrancar. El pecado no viene solo. El pecado viene porque hay una maldad en nuestro corazón y no es suficiente con confesar. Es necesario que Dios limpie esa maldad de nuestros corazones, porque cuando esa maldad no es limpia, yo lo vuelvo a hacer. Confieso, pero lo vuelvo a hacer. Pero cuando yo permito, Señor, reconozco esto delante de ti, límpiame, lávame. Por eso David le decía, lávame más y más de mi maldad, porque esa maldad, eso que estaba en nuestro corazón, que nos llevó a cometer ese pecado, eso tiene que ser arrancada. ¿Cuánto le van a decir, Señor, arranca de mí esa maldad? Cuando la maldad es arrancada, es cuando yo jamás vuelvo a cometer el mismo pecado. Usted no va a encontrar en la Biblia que David volvió a matar a un hombre por quitarle su mujer. No, Dios arrancó la maldad del corazón de David de tal manera que él no volvió ni a autorizar a matar a nadie. El temor de Dios vino sobre David. Él se arrepintió de corazón. Y la palabra de Dios dice que él a un corazón contrito y humillado no rechaza. Y hoy Dios te está diciendo, arrepiéntete. Arrepiéntete y pídeme que te limpie de toda tu maldad. Yo lo voy a hacer, porque lo que Dios quiere es que nunca más volvamos a practicar ese pecado que hemos cometido. Mira, cuando Dios le arranca a uno esa maldad del corazón, uno después le da vergüenza delante de Dios. Señor, ¿yo cómo pude haber hecho eso? Y no le queda ganas en la vida de volverlo a hacer. Uno llega a aborrecer el pecado. Por eso yo necesito experimentar la bondad, pero también el perdón de Dios. Y cuando el perdón de Dios viene a nuestra vida, trae consigo el arrancar de nosotros la maldad. Eso se llama el arrepentimiento genuino. Y yo no lo vuelvo a hacer. Ay, Señor, perdóname porque le hablé mal a esta persona y mañana vuelvo y le hablo mal. No, la maldad de tu corazón no ha sido arrancada. ¿Cuántos van a ser valientes a partir de hoy y decirle, Señor, arranca de mí la maldad? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones. Las transgresiones es el pecado consciente que yo ya hago, que aunque a Dios no le agrada, lo sigo haciendo. Yo tengo que decirle, Señor, arranca esa maldad de mi corazón para que yo no vuelva a cometer esa misma transgresión. Dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El pecado se produce porque hay maldad en mi corazón. Por esto orará a ti todo santo, aleluya. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado. Ese es tiempo de ayuno, es tiempo de arrepentimiento, es tiempo en que puede ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados como cabestro y con freno, porque si no, no se acerca a ti. Muchos dolores, escucha bien, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en el Señor le rodea la misericordia. Alegraos en el Señor y gozaos justo, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Todos vosotros los rectos de corazón. ¿Saben quiénes somos los rectos de corazón? Los que reconocemos nuestros pecados y nuestra maldad.